entender, voy a guardar y voy a practicar lo que el Padre Celestial me va a hablar. Amén. ¿Cuántos saben que cuando leemos la Biblia o escuchamos la Biblia es Dios quien nos está hablando? Amén. En eso tiene razón la iglesia, el sistema religioso de este mundo, cuando íbamos a misa y decían palabra del Señor. Allí ellos sí tenían razón, lo que leían, ¿no? Era palabra del Señor. Que lo vivieran era otro asunto. Porque solo cuando decía, perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. ¿Cuántos fueron católicos aquí? Casi todos, ¿verdad? La mayoría. ¿Y cuántos de ustedes rezaban y decían, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden? Y bastaba con que el vecino le tirara el agua o que le cayeran hojas y ya había problema con el vecino. Así que no perdonaba las ofensas. Solo era un dicho, ¿no? Bien, 2 de Corintios capítulo 6. Vamos a leer desde el verso 14 hasta el verso 18. 2 de Corintios capítulo 6, verso 14 al verso 18. Y yo sé que a ustedes les gusta memorizar textos. Todos los jueves aprendemos de memoria los textos. Pero como quiero que usted se aprenda bien la escritura, entonces usted para el próximo jueves, aunque el próximo jueves se va a aprender otro, quiero que se lo traigan aprendido de memoria desde el verso 14 hasta el verso 18. De memoria. O sea, lo vamos a traer desde el verso 14 hasta el verso 18. ¿Será que se pueda? ¿Ah? Hay algunos, ¿no? Que, por ejemplo, el Manester me decía, yo me sé todo el Salmo 91. Imagínense, y el Salmo 91 son bastantes textos. Hay algunos que se saben el Salmo 23. Aunque dicen Jehová es mi pastor y dicen y nada me faltará. Y es Jehová es mi pastor, nada me faltará. Así que le agregan una ahí. Entonces vamos a estudiar este pasaje de 2 de Corintios 6, del verso 14 al verso 17. Y dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué compañerismo? ¿Y qué comunión? La luz con las tinieblas. ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos. Habitaré y andaré entre ellos. ¿Qué va a hacer el Señor? Habitar y andar, no hacer una visita, ¿no? Sino habitar y andar entre ellos, dice. Y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Y ojo y oído con lo que sigue. Por lo cual, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Y seré a vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. ¿Quién lo dice? Ajá. El Señor Todopoderoso. Y el capítulo 7, verso 1 dice, así que amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Entonces, quiero que nos dispongamos a ver qué es lo que el Espíritu Santo nos quiere decir
Y yo creo que la pregunta parece tonta, pero es una pregunta que es bueno que estemos claros. ¿Cuántos de nosotros conocemos los yugos? Ajá. Yo creo que todos conocemos los yugos, ¿no? ¿Y para qué sirve un yugo? ¿Ah? Para juntar, muy bien. Para guiar, para mancomunar, para juntar, también esa palabra, para unir. Entonces dice el Señor, no os unáis en yugo desigual. ¿Qué cosa es? ¿A qué se refiere el Señor cuando dice no os unáis en yugo desigual? Cuando yo estaba, iba a decir cuando yo era pequeño, pero todavía soy pequeño. Cuando yo estaba chamaco, en mi barrio pasaban unas carretas, a veces cargadas de leña, a veces cargadas de tierra, a veces, pero eran con bueyes. Y yo sentía que era un tour extraordinario, subirme en una carreta de esa, guindarme en una carreta y irme 2 cuadras. Yo sentía que había dado un gran paseo en esas carretas. O sea, éramos felices y no lo sabía. El subirme a una carreta para mí era, o sea, en la ciudad casi no se miraba eso, pero yo sentía bien. Pero cuando el Señor nos está hablando a nosotros y nos dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. No se unan en yugo desigual con los incrédulos. El Señor está hablando o refiriéndose a que nosotros no nos unamos en pesa falsa o en algo disparejo, en algo que nos puede afectar, que nos puede dañar. Cuando habla de yugo desigual, hay personas que agarran un buey viejo, un buey grande, y ponen a un novillo, y el buey grande maltrata al novillo porque lo va arrastrando, lo va llevando. Incluso si aran con un buey grande y un buey pequeño, ese surco no queda bien hecho. ¿Por qué? Porque el buey más grande va arrastrando y va maltratando al otro que lleva desventaja. ¿Y cuántos de nosotros caminamos derecho y caminamos bien solo con un zapato? ¿Ah? ¿Quién camina normal solo con un zapato? Nadie. Entonces el Señor, eso es renquear, ¿no? Es como bailar, ¿no? La música urbana. Entonces, el asunto es, de hecho que ahorita Ariel Kelly va a cantar música urbana, Alex Yamil, y creo que allí usted puede, si usted dice, yo no sé cómo, dice los salmistas Ministerio de Fuego, yo no sé cómo se baila esa música. Entonces usted solo se quita un zapato y comienza a caminar. Y ahí va a hacerlo. Entonces, cuando el Señor nos da, Dios nos ama tanto y nos da un consejo y nos dice, no se unan en yugo desigual. Dios está diciendo que nosotros tengamos cuidado con quién estamos haciendo alianza, con quién estamos haciendo, con quién estamos teniendo comunión, con quién nos estamos relacionando. Los hijos de Dios, porque los hijos de Dios somos una especie en peligro de extinción. ¿Sabían eso? ¿Por qué? Porque cada vez más este mundo se está yendo al infierno. Cada vez más la gente se está volviendo mala y la Biblia lo profetiza, que la maldad se va a multiplicar, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. El amor de muchos se enfriará. Entonces el Señor nos está advirtiendo a nosotros y nos dice, no se unan en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo, qué relación, qué comunión, qué productividad hay de relacionarse con yugo desigual. ¿Y qué es un yugo desigual? Todo aquello que te aleja del éxito, todo aquello que te aleja del triunfo, todo aquello que te aleja de lo bueno, todo aquello que te aleja de Dios, todo aquello que te aleja de ser exitoso. Eso es yugo desigual. Por ejemplo, los compañeros de clase antes, no, hoy no entremos a matemática, qué miedo a matemática, ¿no? Hoy no entremos a geografía, hoy no entremos. Yo escuchaba que así le decían los compañeros. ¿Ah? Vámonos para el río, imagínense. Vámonos para el río o vámonos para la cancha. No entremos a clase o no vayamos a clase. Y ¿sabe cuál era la peor desgracia? Que los que te sonsacaban a que no fueras a clase se recuperaban y aprobaban y te dejaban tirado. Y después solo mirabas que ellos se graduaban
¿Y qué duele, qué duele eso, verdad? Ver que tus compañeros, el doctor, el licenciado, el ingeniero, el arquitecto, y ver que tuviste la oportunidad y tú no lo pudiste aprovechar. Entonces la Biblia dice que no te unas con gente mediocre, que no te unas con gente que te quiere interrumpir el propósito, con gente inútil, con gente torpe, gente que no tiene sueño, no tiene proyectos, no tiene visión, que no tiene ambición, por así decirlo, en el buen sentido de la palabra. ¿Alguien me entiende? O sea que hay gente que te sonsaca para que tú no crezcas, y nadie que no tenga sueños, proyectos, planes te va a aconsejar bien. Nadie que no tenga metas definidas te va a aconsejar bien. Entonces el Señor dice que tengamos cuidado con los yugos desiguales. Personas que te quieran sacar del propósito, que te quieran sacar del proyecto de Dios, debes de tener cuidado. Entonces cuando Él dice no se unan en yugo desigual con los incrédulos, ¿sabía usted que incrédulos, a quiénes le llamamos incrédulos nosotros? Al que no cree en Dios. ¿Todos estamos de acuerdo? ¿A quién le llamamos incrédulos? ¿Ah? A los que no creen en Dios. Pero ¿sabía usted que posiblemente aquí hay un montón de incrédulos que podrían estar sentados? Aquí. Que ayunan, que oran, que leen la Biblia, que cantan y que vienen a la iglesia. ¿Por qué? Porque hay muchos cristianos que son incrédulos, todavía tienen miedo, todavía tienen inseguridad, todavía tienen incertidumbre de que creen que no lo van a lograr, de que creen que no se van a salvar. Y hay cristianos que todavía se preguntan, incrédulos, que todavía se preguntan, ¿y me iré a salvar yo? ¿Se salvará? Ajá. Ellos no creyeron en Dios, exactamente, no le creyeron al Señor. Hasta Israel. Israel en parte fue incrédulo. Y lo seguimos viendo el día de hoy. De que hay cristianos que no tienen fe que Dios los puede sanar, que no tienen fe que Dios los puede liberar, que no tienen fe que Dios los puede prosperar. Hay gente que piensan que nunca van a tener un bien. Hay gente que piensa, por ejemplo, ¿no? Muchas personas, pensar en una casa propia, se ponen a pensar y dicen, que tal vez que yo haga esto, tal vez que yo haga lo otro. Me gustaría tener tal cosa, pero ¿qué? ¿De dónde? Apenas que me vaya para los estados, apenas que me vaya, apenas que venda un riñón, apenas que tal cosa. Pero el Señor, ¿qué nos está diciendo aquí? Mire qué hermoso. En el caso del profeta Daniel, hay una sentencia de muerte contra todos los sabios de Babilonia, porque el rey, nadie le interpretaba su sueño, y él dice, mátenlos a todos, porque ninguno me ha interpretado. Pero dice la Biblia que vino Daniel, y Daniel estaba entre los sátrapas, entre los agoreros, entre los adivinos, entre los consejeros del rey. Pero Daniel dice que se buscó a 3 amigos que se habían ido con él y se habían criado con él. Y Daniel los llamó y los convocó a los 3. Azarías, Misael y Ananías, oren por este asunto. El rey está demandando una respuesta. Pongámonos de acuerdo los 3 y oremos para que Dios nos dé la respuesta. ¿Por qué no le digo a todos los sabios y a todos los adivinos y a todos los que estaban allí? Pongámonos de acuerdo. No, él buscó gente de fe. Tú tienes que buscar gente de fe, gente de proyecto, gente que tu círculo de amistad debe de ser gente que tenga metas. Imagínate reunirte con personas, tengo pensado poner un negocio, quiero comprar una finca, quiero emprender, quiero hacer algo, quiero hacer esto. De repente tú también vas a estar inquieto de decir, yo también quiero unirme, yo también quiero hacer algo. Pero imagínate estar reunido en persona, vieras que salvaje el juego que descargué, vieras que tuani, dicen que salió uno mejor que Free Fire. Vieras el rublo, ya viste,
La temporada que está saliendo ahorita del juego. Un día esto le decía a mi hijo Gabriel Isaac. Hoy creo que era. Que le decía a él acerca de no perder el tiempo. Le decía a él, mientras otros pierden el tiempo, yo leo un libro. Y le decía a él, mientras otros pierdan el tiempo, lee un libro. Y no vas a ser empleado de otro, vas a ser empleador. ¿Alguien me está entendiendo? Pero vemos gente no con conversaciones, y la misma Biblia dice, no erréis. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Hemos visto gente buena, gente disciplinada, gente con carácter, gente con autoridad, que de repente se ha arruinado por el tipo de relación que tiene. Yo he visto hogares, mujeres que son emprendedoras, empoderadas, y que yo voy a hacer esto y que yo voy a hacer el otro, y se les ocurre meterse con una criatura que les dice, ¿y para qué? Y eso no, es que tal cosa. Como aquel americano que dicen que americanos somos todos. Por eso hay que ser específico. Pero dicen que llega aquel norteamericano y está un hombre en una hamaca, dicen, a la orilla de la playa. Y llega el norteamericano y le dice, ¿por qué no querer hacer algo productivo? ¿Por qué no criar bocos y vacas y hacer, sacar leche, hacer cuajada? ¿Para qué? Le dice. Porque si tú tener vacas, comprar tierra propia y al tener tierra propia tú poder tener más dinero. ¿Y para qué? Porque al tener dinero tú puedes tener gente que te ordeñe las vacas y sacar cuajada y vender y a comprar un comión. ¿Y para qué? Porque de esa manera tú tendrías más tiempo para poder descansar. Y le dicen, ¿y qué estoy haciendo? Estaba descansando en una hamaca. ¿Y sabe usted que hay gente que así? ¿Y por qué no pones un negocio? ¿Para qué? ¿Y por qué no estudias? ¿Para qué? ¿Y por qué no? ¿Y para qué? ¿Y por qué no amplías el negocio? ¿Y para qué? Entonces la Biblia cuando nos dice no os unáis en yugo desigual. ¿Y sabe usted que hay algo que yo lo he visto en este caminar? Que los espíritus se atraen entre sí. El mediocre se atrae y se fortalece con el mediocre. Hablan de mediocridad, cubren la mediocridad. Pero los sabios hablan de sabiduría, hablan de creer, de ampliarse, de ser mejores. Y los espíritus se atraen. Decía uno de los que fue mi pastor, si tú eres un 10, busca un 11. No te busques a alguien inferior a ti. Y si te buscas un 10 y tú eres un 11, búscalo para enseñarle tú, no para que tú aprendas de él. ¿Alguien me entiende? Pero vemos dentro del pueblo del Señor gente en yugo desigual. En yugo desigual. Hay gente que prefiere tener amistades mundanas que amistades cristianas. ¿Y dónde cree usted que va a parar? ¿Dónde? ¿Ah? ¿Dónde? Dice que en una ocasión los judíos tienen ciertos conceptos de ciertas cosas que ellos no comen por cosa de ellos, ¿no? Y dicen que unos niños judíos se encontraron un nido y se encontraron unas aves. Y esos niños llegaron donde el rabino y ellos dijeron, ¿lo podremos comer o no? Entonces le dicen al rabino, estas aves, le dice, ¿son inmundas o se pueden comer? Y le dice el anciano, el rabino, las revisa y comienza. Y le dice, verdaderamente no sé qué especie es. Hagan algo, les. Pónganlo en el tejado. Y el primer pájaro que se acerque, vamos a concluir que si son inmundos o si se pueden comer. Y cuando pusieron los pájaros ahí en el tejado, llegó un cuervo y se posó a la par de los pájaros que estaban ahí. Y le dice el
el rabino, son inmundos, no se los pueden comer. ¿Por qué él concluyó que eran inmundos? ¿Ah? Porque lo que se posó fue una ave inmunda, o sea, se le llama inmundo. Hay sus misterios, ¿no? De hecho, hay que preguntarle al Señor qué pasó con ese asunto, que le mandó cuervos a Elías que lo alimentaran, y pan y carne por la mañana y pan y carne por la tarde. Pero él concluyó, y el mundo tiene tipificado un cuadro que dice que el que camina con lobos, aullar aprende. Y la Biblia también dice que el que camina con sabios, sabio será, pero el que camina con necios será quebrantado, será traspasado. El que camina con necios. Entonces, si usted se reúne, si usted se relaciona con gente que no tiene su mismo proyecto, su mismo propósito, su misma visión, usted va a terminar con la misma mediocridad de esa persona. No quiero estudiar, no quiero aprender, no quiero emprender, no quiero... Porque eso es lo que nadie da lo que no tiene. Entonces, cuando el Señor a nosotros nos dice, nos está protegiendo, no se unan en yugo desigual con los incrédulos, porque la gente incrédula no le cae bien a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces la Biblia cuando dice no se unan en yugo desigual con los incrédulos, porque no hay ninguna comunión. Pero tenemos dentro de la misma iglesia gente que usted la miraba que antes creía en la oración, creía en el ayuno, creía en leer la palabra, creía en congregarse, creía en buscar el rostro de Dios. Pero de repente ya no ayuna, ya no ora, ya no lee, ya no se quiere congregar, ya no quiere hacer la voluntad de Dios, porque se relacionó con gente que el dicho era: yo me siento bien en mi casa, yo no necesito ir a la iglesia, yo pongo la radio y escucho la radio, yo pongo un video y lo disfruto. Entonces eso de ir hasta mejor oro en la casa, dicen. Dios está en todas partes. Es que no es necesario ir y hasta nosotros hemos cometido el error. Es que Dios no está en las cuatro paredes, pero Dios está donde dos o tres se reúnen, se congregan en su nombre. Entonces, mis amados, el Señor nos habla y nos dice a nosotros que tengamos cuidado con quién nos estamos relacionando, con quién nosotros estamos, porque yo me fijo algo. La gente se va 6 meses a Costa Rica. ¿Y cómo viene hablando cuando viene de Costa Rica? ¿Ah? 6 meses y viene que maecillo, que no sé qué cosa. ¿Por qué se van 6 meses a Estados Unidos y no vienen hablando en inglés? No tienen identidad, pero es que se pega ese asunto. Dice que vino un tico, y los ticos tienen una costumbre que cuando llegan a un lugar le dicen: regáleme una gaseosa, regáleme. Y llegó donde una señora, uno que venía de Costa Rica, le dice: regáleme una gaseosa. Bueno, que no fregué vos, le dice, claro que a mí me regalan las cosas, ¿por qué te voy a regalar yo mi producto? Porque él venía con el vocabulario. Y hay algo que la gente se le pega, como dice Noel, no tienen identidad, se le pega tan fácil. Yo tengo familia en Limay y allá ellos tienen un cierto deje cuando hablan, y uno llega y ellos hablan de una manera que tienen un deje. Cuando yo llego, dicen: chacho, es el primo. Y ellos: y no es el primo Gabriel, es el primo Gabriel. Y ellos para decir ya dicen: ¿y dónde andaba? ¿Y qué estaba haciendo? Y de repente nosotros venimos a la casa, fuimos a visitarlos, disfrutamos un buen tiempo, y al día siguiente: ¿qué hiciste de comida? Le digo a Xiomara. Y ella me dice: y entonces, me dice ella: sí, pero qué bueno sería. Pero claro, un ratito que uno se relacionó. Entonces nosotros vemos gente relacionándose con personas del mundo y de repente quieren vestir como viste el mundo, hablar como habla el mundo, hablar de vulgar como hablan los vulgares, mentir como mienten los mentirosos. ¿Me estoy explicando? De repente usted escucho a Anicio un día de esto y te cuaiza tal cosa. ¿Qué le digo?
¿Qué? ¿Por qué? Porque tan fácil, ¿no? Y qué bonito sería. Por ejemplo, yo miro el apóstol Carlos. El apóstol Carlos tiene él le agarró algo a su cobertura al apóstol Bonilla. El apóstol Bonilla estaba predicando y él le agarraba y él decía, el apóstol Bonilla se movía y él comenzaba y decía, santo Dios, santo Dios. Y yo escucho al apóstol Carlos, que ya él, lo que han escuchado al apóstol Carlos, él no lo hace igual que su pastor, pero tiene el dicho y él ya dice, santo Dios, santo Dios. Y escucho al igualado, el profeta Jaime, que cuidadito la caja de decir. Entonces, y escucho al profeta Jaime, y yo no sé cuántos han tenido la oportunidad de escuchar al profeta Jaime, que ya él también, santo Dios, santo Dios. Pero es algo que está bonito, santo Dios, santo Dios. Está bonito aprender eso, pero que se le peguen cosas que no son correctas, porque nosotros tenemos que saber que de lo que te rodeas, de eso vas a reflejar. De lo que te rodeas, de eso vas a reflejar. Yo no digo que esté malo decir santo Dios, porque yo me acuerdo que mi pastor, el que era mi pastor, él tenía, y yo lo adopté, eso, de que él siempre estaba adorando al Señor y él muchas veces decía, mi alma te alaba, Señor. Yo no sé si él lo aprendió allí en Ávila, pero él siempre decía, mi alma te alaba. Y yo siento rico decir, mi alma te alaba, Señor. Pero a lo que quiero llegar es que Dios dice que tengamos cuidado con quién nos estamos relacionando. Hay gente que le gusta llegar tarde, se relaciona con gente que llega tarde y ellos. Entonces, la Biblia dice que tengamos cuidado con quién estamos haciendo alianza, con quién nos estamos relacionando. ¿Por qué? Porque vas a querer vestir como ellos, hablar como ellos y poder. Yo me fijo, por ejemplo, yo agarro esta botella con agua y yo me la tomo así. Pero hay gente, ¿no?, que agarra. ¿Vio la diferencia? Porque se pega todo aquello. Pero qué bonito sería que se nos pegara el ver que, no sé, Zoe es una niña de oración y yo quiero orar porque qué bonito que me convoque a las 3 de la tarde, oremos, te invito, Sina, a las 3 conectémonos en oración, leamos un libro a tal hora. Ajá. Lo identificaron por su forma de hablar, porque se le había pegado el vocabulario de Pedro. Era el vocabulario de Jesús, su forma de hablar. Entonces, iglesia, en estos tiempos tengamos cuidado, porque Satanás tiene enviados en esta tierra. Decía el profeta Rick Joyner que en los últimos tiempos el ejército, él miraba cómo del infierno salía, del abismo salía un ejército abanderado, con banderas, y un ejército incontable con banderas. Y él miraba cómo marchaban, y bien equipados, bien armados, con banderas. Y en las banderas decía adulterio, fornicación, desánimo, tristeza, mediocridad, angustia, depresión, etcétera. Y él miraba, y dice que le pregunta en la visión, le dice el profeta Rick Joyner al Señor. Señor, le dice, ¿qué es eso? Le dice, ese es el último ejército que en los últimos tiempos se va a desplegar sobre el mundo. La última batalla. Y el libro se llama La búsqueda final. La última batalla que Satanás va a desplegar. ¿Y saben qué es lo terrorífico? Yo lo estaba leyendo en la madrugada del libro y me impactó muchas cosas del libro, pero me impactó cuando habla de ese ejército incontable y terrorífico que salía sobre la tierra. Y él le preguntó y le dice, Señor, y ese ejército, le dice, ¿para dónde va a ir? ¿Atacar a la gente del mundo? Y dice que el Señor le dijo, ¿sabes qué? Ese ejército Satanás no lo va a enviar al mundo, no lo va a enviar a los bares, no lo va a enviar a las cantinas, no lo va a enviar a los antros, no. Ese ejército Satanás lo va a enviar a la iglesia, y desde adentro de la iglesia
Él va a querer apartar a muchos. Y él dice que miraba cómo habían tinieblas y cómo muchas personas salían corriendo hacia la oscuridad. Porque el diablo, le voy a decir algo, aquí hoy solo hay gente santa, aquí no hay ningún enviado de Satanás. Pero le voy a decir algo, vienen tiempos y ya hay lugares donde los mismos pastores están al servicio de Satanás. Ahorita está un caso que lo han hecho viral de un supuesto pastor que no sé cuántos años tenía, dice, de pastorear, y que ahora le estaba presentando a su pareja. Que estaba presentando a su pareja y no es una esposa. Y todo el mundo está dándole a la noticia porque él dice, se puso el título de pastor. Entonces, personas como esas, Satanás va a utilizar como grandes evangelistas que no van a ser evangelistas, como grandes apóstoles que no van a ser apóstoles, como grandes salmistas que no van a ser salmistas, sino enviados de Satanás para provocar dentro del pueblo de Dios confusión. Personas que de repente las van a ver sirviéndole a Dios, y hay miles y millones de personas que de repente van a decir, no, Dios no existe, que Dios no creó al mundo y que esto y que el otro. Pero es ahí donde nosotros tenemos que tener cuidado. ¿Por qué? Porque Satanás va a poner gente sentada quizá a la par tuya, y que si no tienes el discernimiento, puedes hacer alianzas y creer de que eso es algo bueno. ¿Alguien me está entendiendo? Y es que seguí yendo a la iglesia. Y vos estás haciendo los ayunos. Yo no los hago y ni cuenta se dan. Y vos estás haciendo los resúmenes. Yo le pregunto a ChatGPT y le digo, haceme el resumen y lo mando. Y es que vos seguís leyendo libros. Eso es leer libros. Si los libros los escribieron hombres. ¿Y quién cree usted que escribió la Biblia? La Biblia la escribieron hombres inspirados por el Espíritu de Dios. ¿O cree usted que vino desde el cielo una mano como cuando pusieron Mene, Mene, Tekel, Uparsin y escríbase Éxodo, escríbase Levítico, No. Fueron hombres inspirados por Dios. No existía ChatGPT. Entonces, mis amados, usted tiene que entender esta noche que posiblemente en su escuela, en su universidad, en su trabajo, el enemigo le pueda mandar a alguien que de repente le quiera cuestionar su fe, que de repente le quiera hacer dudar de Dios, que le quiera hacer dudar de la existencia de Dios. ¿Alguien me está entendiendo? O sea que el enemigo puede usar personas. Y es que seguís vos. Misericordia quiere un sacrificio. Eso de hacer ayuno no es para mí. Eso es aguantar hambre. Si ya Jesucristo pagó por todos nuestros pecados, ¿para qué vas a ayunar? Y gente diciendo, es cierto. ¿Sabe usted cuántas personas que Dios les sanó, les hizo un milagro de sanidad y de repente dudan de la sanidad? ¿Cuánta gente? Por ejemplo, en mi caso, yo tengo ya aproximadamente, creo que ya tengo como 27 años de servirle al Señor. Pero sabe que yo tengo 27 años de diezmar. ¿Y sabe usted cuántas personas entraron a los pies del Señor y eran fieles en diezmar? Pero de repente, un mes sí, otro mes no, y de repente ya no saben qué cosa es diezmar. Personas que no tienen sentido qué es la ofrenda, cuando antes era gente que hasta casi te daban el alma en el alfolí. Personas que eran sembradoras, personas que invertían en el reino, que de repente dicen, oye, ¿para qué? Porque vino alguien y malintencionado les robó su fe, les robó su confianza. Personas que ya no creen en principios. Hay mucha gente que ya no cree en la oración, en el ayuno, en leer, en congregarse. ¿Por qué? Porque alguien se unieron en yugo desigual. Se crearon un amigo imaginario algunos. O el enemigo puso a alguna persona que el incrédulo habla de incredulidad. El mundano habla cosas del mundo. ¿Alguien me entiende? Entonces el Señor nos dice, no se unan en yugo desigual con los incrédulos, porque
¿Qué compañerismo hay que tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? No hay ninguna. ¿Sabe que honestamente le voy a decir algo? El pueblo de Dios tiene que entrar en una consagración. ¿Sabe usted cuántas muchachas de la iglesia, el novio es un mundano, la novia es una mundana, y se casan con gente que no creen en Dios? Hacen algunas imágenes allí donde ponen una oveja con un lobo abrazándola y la mamá aconsejándole, y la oveja le dice, abrazando al lobo: no, mamá, le dice, yo lo voy a convertir. ¿Usted cree que una mujer mundana, y usted siendo un hombre consagrado, a usted le va a ayudar a meterse con Dios? Jamás, jamás. Porque ella le va a decir que es normal, que no sea anticuado. Lo mismo un varón, a la muchacha la va a querer, igual le va a decir: no, mira, de todas maneras, si vos no querés nada, hay otras. Pero necesitamos verdaderamente hombres y mujeres que se atrevan a tener ese temor de Dios. ¿Sabe que hipócritamente muchas veces nosotros, los pastores o los líderes religiosos, cuando casamos, cuando vamos a administrar un matrimonio, ya le decimos: fulana de tal, ¿acepta a fulano como su esposo? Sí, acepto. Fulano acepta como, sí. Y ya decimos: puede besar a la novia. Y ya se tienen los labios gastados desde hace años. Y verdaderamente, ¿sabe que antes el velo, y incluso se ponen hasta el velo, y el velo verdaderamente quienes lo deben de llevar son las doncellas, porque incluso no dejarse ver? Pero ya él ya le conoce, ya sabe dónde tiene lunar, ya sabe dónde tiene tatuaje, ya sabe dónde usa piercing, ya sabe todo. Y ya cuando se casan ya la conoce. Pero verdaderamente, ¿qué pasó? Ustedes han leído cuando dice que cuando Rebeca iba a encontrarse con Isaac, cuando ella dijo: ¿quién es ese joven? Entonces le dijeron: es Isaac. Ahí nomásito ella dice que se cubrió el rostro para que él no la viera. Era cosa seria porque no sabías con lo que te ibas a encontrar. Por eso a Jacob le metieron gol, ¿no? Le dieron la mayor. Dicen que era el peor músico Labán, que le dio la mayor en vez de darle la menor. Entonces, pero verdaderamente, ¿cómo necesitamos nosotros volver a la esencia del verdadero pueblo de Dios? Y que la distinción de nosotros no sea el saco y corbata, no sea la chapa, la pintura, el pantalón, sino que la verdadera esencia de nosotros sea la luz de Cristo, sea que reflejemos a Cristo, que en lugar de hablar de Cristo, nosotros reflejemos a Cristo. Porque hay gente que se va de boca, lo miran con una Biblia y lo miran de saco y corbata, panzón y todo. Yo tengo que adelgazar. Y ya lo miran y ya dicen: es pastor. Porque lo miran con una Biblia y lo miran de saco y corbata. Y porque dice: santo Dios. La miran de falda larga, sin chapa, sin maquillaje, y ya dicen: es cristiana. ¿Por qué? Porque la gente tiene un concepto errado de lo que verdaderamente es el cristianismo. ¿Sabe usted cuántas mujeres de falda larga? Hombre, la lengua le queda chinga a la parte de esa falda. ¿Sabe usted cuántos supuestos ministros han engañado gente? Porque se han dejado llevar, porque lo miran con una Biblia, porque habla 4 textos bíblicos y ya dicen es cristiano. Pero necesitamos empezar a relacionarnos con gente. Dice Hechos capítulo 3 que todos los días Juan Pedro y Juan, ¿no? Dice la escritura que todos los días a las 3 de la tarde iban juntos, no al billar, no al bar, no a echarse un traguito, no a fumarse un cigarrito, no a tirarse un purito, no. Todos los días a las 3 de la tarde, Pedro y Juan, dice que ellos iban al templo a orar. ¿Y cómo era Juan y cómo era Pedro? Imagínense, eran hombres de oración
Y qué tuani, yo me imagino Juan mandándole un WhatsApp a Pedro: Pedro, ya sabes, a las 3, a las 2:45 te espero allá. Y hoy, ¿cuáles son los mensajes? ¿Vas a ir a la iglesia? No sé. Es que miro como que quiere llover. No tengo ganas. ¿Quién sabe? Es que hoy van a preguntar texto, y eso de texto a mí no me gusta. El domingo voy a ir. Cristianos evangélicos católicos, que solo los domingos. Pero dice que ellos iban a orar. Entonces, ¿qué es lo que te quiero transmitir de parte de Dios? Ten cuidado con quién te estás relacionando. Ten cuidado con quién estás haciendo alianzas. Ten cuidado con quién te estás pasando más tiempo. Pasa tiempo con gente que te ayude a crecer, que crea en ti. Ten cuidado con qué personas te estás relacionando. Gente que te diga, hacele el ánimo, te recomiendo que lo hagas. Ale, pon ese negocio, hombre, yo sé que te va a ir bien. Y cualquier cosa, hombre, contá conmigo. Pero personas que te dicen, ¿y para qué? ¿Y por qué? ¿Y de qué? Eso no te sirve. Necesitas tener gente que te ayude a crecer, porque nunca va a terminar bien una mala alianza. La Biblia lo habla. La Biblia te dice que no te unas en yugo desigual. Acab era un rey pagano, y dice la Biblia que el rey de Israel el rey de Judá era un buen rey, era un hombre de Dios. Pero dice la Biblia que en determinado momento él hizo alianza, y él le dijo: tu gente será como mi gente y mi gente será como la tuya. Y hizo alianza. Y dice la Biblia que por poquito fueron a la guerra. Y el rey Acab y el rey de Judá le dice el rey Acab, él sabía en qué andaba: vestite con mi ropa, ponete mis vestiduras, y vamos a la guerra, haciendo contar que vos soy yo y que yo soy vos. Y dice la Biblia que se fueron. Y el rey, cuando estaban en la guerra, le dijo: no le disparen a nadie, no ataquen a nadie. Quiero en mis manos al rey de Israel. Y dice la Biblia que lo rodearon, y él tuvo que clamar a Jehová, porque por poco y lo matan por una alianza. ¿Qué cree usted? Por ejemplo, llega la policía y encuentran en una esquina a alguien y le encuentran droga, y hay 5 personas allí. ¿Usted cree que el policía dice: ¿quién es el que lo anda? Él es el que lo anda, pues tranquilo, los otros váyanse para su casa? No, a todos, aunque no tengan nada que ver. Y ya se ha dado el caso de personas inocentes que ni cuenta se dan. Gente que le ha dado raya a alguien, gente que ha metido a su casa a alguien y no se dan cuenta. Hay gente que anda en malos pasos. Hay gente que anda siendo instrumento de Satanás para perder. Y es ahí donde nosotros tenemos que verdaderamente cumplir que el sabio del mal y se aparta. Si este rey no clama a Jehová inmediatamente, lo matan a él, confundido con el otro. Entonces, iglesia del Señor, ten cuidado con quién te estás relacionando. ¿Con quién chateas? ¿Con quién haces videollamadas? ¿Esa persona te está ayudando a acercarte a Dios? ¿Con quién caminas? ¿Con quién sales? Porque ojo y oído, a veces la gente dice: nadie me ve, no se dan cuenta. Pero el que te va a mandar al infierno o te va a mandar al paraíso te está viendo. Y la Biblia dice: no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden destruir. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Sí os digo, a ese temed. ¿Con quién chateas? ¿Con quién te comunicas? ¿Qué mensajes mandas? ¿Qué imágenes compartes? Tarde o temprano eso va a salir a la luz, y tarde o temprano eso te va a traer consecuencias. No a ti, porque tú tienes buenas amistades. Pero iglesia del Señor,
Dios nos ve. Y mire, dice Lucas 12, 4 y 5: mas os digo, amigos, no temáis a los que matan el cuerpo y después nada más pueden hacer. Y dice el Señor: pero os enseñaré a quién debéis temer. Temed a aquel que después de haber quitado la vida tiene poder de echar en el infierno. Si os digo, a este temed. Este aparatito a mucha gente le está haciendo perder su alma. Este aparatito a muchas personas les está haciendo perder la tranquilidad. Este aparatito a muchas personas les está haciendo perder. Ya no hay relación con los hijos. Ya no. ¿Y te acuerdas lo que te dije? ¿Qué fue lo que me dijiste? No, que te dije que tal cosa. Ajá, sí, dale. Y después, ¿y lo que te dije? ¿Qué me dijiste? ¿Saben? Es importante. Yo tengo pensado por un tiempo dejar de usar redes. Y yo no las uso para estupideces, las uso para predicar, las uso para ganar almas. Pero también de esto podemos ayunar. ¿Sabe usted que hay gente que se van de la iglesia, se les quedó el cargador y se regresan de donde sea? Y si se les quedó el teléfono, ni quiera Dios, se regresan de donde sea. Pero aquí a veces he visto Biblias que hasta se pierden. Se les quedan y no vienen por ellas. Pero el enemigo está usando mucho la distracción. Esto puede ser de bendición, pero también puede ser de maldición. ¿Qué cargas en él? ¿Qué cargas en él? ¿Cuáles son las conversaciones? ¿Cuáles son? Yo no sé si era aquí o no sé dónde fue que el profeta Campbell ministró. Y él dijo, a ver, dice, busquen sus Biblias. Y los que no andan Biblia, dice, creo que fue en el Hotel Hex, que él dijo, si no andan Biblia, dice, ahorita desconecten WhatsApp, desconecten Facebook, desconecten Instagram y descarguen la Biblia. Solo se miraban los rostros. Por ejemplo, yo le aseguro, yo no sé si toditos aquí andan Biblia, pero celular le aseguro que todos aquí tienen. Y yo felicito a los padres que no le dan celulares a sus adolescentes. Los felicito. Que les digan estricto, que les digan anticuado, pero muchas veces a través del teléfono están perdiendo a sus hijos. Están perdiendo el hogar. Están metiendo al diablo. ¿Qué hace esa criatura encerrada en el cuarto con ese teléfono todo el día? Seguramente el resumen, el fruto, su vocabulario te va a demostrar con quién se está relacionando. Iglesia, usted me va a dar la razón, pero uno mira gente cómo se entorpece en la calle. Pasa la moto y uno es el que tiene que frenar. Uno es el que se tiene que detener, porque si no te los pasas llevando, ¿sí o no? Yo creo que sería bueno que esos que andan, Señor, que se desate un espíritu de robo solo para los que andan. Sí, sería bueno para que, pero hay gente que choca. Mire, yo miro a algunos deliveries y miro gente que van en moto. Usted sabe que una moto es una pistola en los sentidos. Una moto no es para irresponsables, una moto no es para un imprudente. Una moto no es para gente irresponsable. Y a mí no me gustan ni regaladas. Si me regalo una, la rifo. Pero las motos, yo miro, aquí hay gente que tiene moto y pronto Dios les va a dar su carro. Pero yo veo gente y yo le digo algo, me da terror ver gente que ve en moto y van así. Yo digo, Señor, ¿y sabe qué es lo peor? Que pueden atrasar a alguien que anda ocupado. Pueden comprometerse. Y yo veo personas, incluso a veces van tal vez el conductor va en la moto
Pero la persona va con el teléfono, no es el primero que se ha desnucado. Esto también es un yugo desigual. Úsalo para cosas positivas, úsalo para cosas buenas, porque no hay comunión con las tinieblas. Cuidado lo que estás viendo, cuidado lo que estás oyendo. No haga alianza con el enemigo, porque el tiempo está cerca. Cristo viene, Cristo viene, Cristo viene. Yo creo que aquí no hay gente, ¿verdad?, que camina perdiendo su tiempo con juegos aquí. Ayer creo que era Xiomara, creo que estábamos en Sébaco, veníamos de Sébaco y de repente se abrió, o ya habíamos llegado a la casa, no recuerdo, pero era el TikTok. Viene y dice, no, ya estaba en la venta y llega la camioneta y dice, ¿están jugando? No, le digo, yo no pierdo mi tiempo. Antes jugaba un juego de pesca, pero yo dije, hombre, estar perdiendo tiempo en esa tontería, mejor me voy a pescar en vivo. Pero iglesia del Señor, yo miro gente distraída, y ese es un espíritu que el enemigo está usando en los últimos tiempos. Vuélvete millonario, vuélvete próspero, vuélvete bendecido, haciendo cosas productivas. Mientras tú estás perdiendo tu tiempo viendo videos de otros, esos otros están monetizando con las vistas tuyas. Que vean tus videos y no pierdas tú tu tiempo. Hagámonos millonarios para que podamos rescatar jóvenes en la calle. Yo miro un joven, recientemente lo empecé a seguir, que lo vi, que él va a los barrios peligrosos y agarra a los drogadictos, agarra a la gente con vicio, a las muchachas que están en prostitución y en droga, y se los lleva a la fuerza y los mete un mes, los alimenta, los vitamina. No cualquier centro, hay lugares que Dios guarde meter a la gente allí. Eso es mandarlos a que los maten más rápido, que los vuelvan más locos. Pero en este caso este muchacho los lleva, los trata bien, los alimenta, los vitamina, y hasta le dicen papi, las muchachas le dicen papá, por cómo él les ayuda. Y yo me pongo a pensar, digo, qué bonito sería ver gente de la iglesia que me diga, pastor, estoy dándole de comer por lo menos a 20 niños que no tienen recursos. Pastor, estoy con un proyecto de un comedor infantil, hasta yo invierto en eso. Que quiero hacer tal cosa, mire que quiero formar un equipo de fútbol y le quiero dar uniforme y los quiero llenar de oración, los quiero llevar a la iglesia y que el requisito sea que se les va a dar todo, pero tienen que congregarse. Yo también siembro para eso. Pero iglesia del Señor, ten cuidado con quién te estás relacionando. Únete a gente más sabia que tú. Y si alguien se une a ti, enséñales tú. Pero huye, dijo Pablo, de las pasiones juveniles. Huye. ¿Cuántos han leído eso? Huye. Huye. No volvamos atrás. No regresemos allá donde sabemos que no hay nada bueno. Así que iglesia, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo. Cuidado con esas amigas, cuidado con esos amigos, cuidado con esas conversaciones, cuidado, eso te puede hacer perder mucho. Y llénate de Dios. Lee un libro, lee la Biblia. Mire, Israel es uno de los, Israel Hernández. Aquí todo Israel se vino para el ministerio. Todos los Israel, él me hace comentarios, él me manda resúmenes y él me hace comentarios. Ya me terminé, dice, la serie de no sé qué, terminó la de Jezabel. Yo no sé si la de Génesis ya la terminó, pero él me dice cuál otra me recomienda. Pero ¿cuánto se aprende, Israel? ¿Verdad? Bonito. Claudia creo que también es una de las que mira. Pero ¿sabe usted, gente viendo Pablo Escobar, el patrón del mal? Hay muchas series buenas que las recomiendo. Invierte bien el tiempo y llénate de Dios, porque con lo que te relacionas, de lo que te relacionas te va a llenar. De lo que te relacionas, en lo que te mueves.
Apártate de malas conversaciones, apártate de gente dañina. Si les puedes ayudar, ayúdales, pero si no se dejan ayudar, huye y vas a crecer en el nombre de Jesús. Amén y amén. Seamos los mejores y seamos luminares en este mundo, en el nombre de Jesús. Traiga su ofrenda delante del Señor. Me acuesto en su cama y un beso le doy, apagando las luces hago una oración. Cuando Él crezca, Él vea en mí un Padre que vive para Dios. Señor, yo